el desastre volcánico más grande jamás registrado. Hace cerca de 200 años, en una isla remota de Indonesia, Tambora, la montaña más alta de ese país, explotó, matando a 120.000 personas. Ha sido la mayor matanza que hayamos visto en otras erupciones volcánicas. Pero solo fue el comienzo. Una fría tiniebla descendió por el hemisferio nórdico y cientos de miles de personas murieron de hambre. La gente comió pasto y la carne de caballos descompuestos. ¿Cómo puede un volcán en una pequeña isla tropical causar estragos a través de todo el planeta? Dos expertos en lados opuestos del mundo se han puesto de acuerdo para atrapar el poder asesino de Tambora. Uno buscará alguna civilización perdida. El otro investigará el impacto global y desenredará el misterio de un año sin verano. Antes de 1815, la isla de Sumbawa era una pequeña estación comercial poco conocida en las Indias Orientales. Aún hoy, el punto de referencia que lo caracteriza es uno de los volcanes menos estudiados en el mundo. Haraldur Sigurdsson es un vulcanólogo renombrado a nivel mundial. Él es un estudioso de Pompeya. Fue el primero en entender cómo murieron esas personas. Ahora él quiere hacer el mismo trabajo para las víctimas de Tambora. Él ha recorrido 16.000 kilómetros desde los Estados Unidos hasta uno de los lugares más volátiles del mundo. De los 500 volcanes activos del planeta, Indonesia posee 150. Tambora, una vez el más grande de ellos, es ahora un gigantesco esqueleto localizado en la península norteña de esta isla escasamente poblada. En 1815, cuando la montaña explotó, un tercio de esta voló por los aires, dejando atrás el cráter más profundo del mundo. Enterrado bajo estas cuestas arboladas, el mundo perdido de los habitantes de Tambora es un secreto arqueológico no descubierto. Se dice que miles fueron asesinados aquí, pero nunca se ha recuperado un solo cuerpo. Haraldur es la primera persona en buscar estos cuerpos. Para él, descubrir cómo fue que murieron las personas de Tambora es crucial para la comprensión de una de las fuerzas más violentas en la naturaleza. Pero esta es una montaña grande. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde cavar? Haraldur empieza su búsqueda en el lugar donde fueron encontrados algunos vestigios de la erupción anterior, en la ladera occidental del volcán. Han pasado 16 años desde que empezamos a planificar esta expedición, pero yo realmente lo he mantenido casi en secreto. Supe que había este potencial aquí y por supuesto el entusiasmo por saber si encontraremos la aldea perdida de Tambora. Y quién sabe, quizás llegará a ser la Pompeya del Este. Pero los habitantes de Sumbawa no son las únicas víctimas de Tambora. Por años, muchas personas alrededor del mundo han sufrido y muerto. Durante el verano de 1816, la nieve y las heladas cubrieron el noreste de los Estados Unidos y la zona oriental de Canadá. Y en Europa, desde mayo a septiembre, cayó una fuerte y fría e incesante lluvia. La primavera nunca llegó y las cosechas nunca crecieron. La gente hambrienta se volvió carroñera. ¿Hubo alguna conexión con el verano perdido y la erupción a larga distancia? El climatólogo Michael Chenoweth cree que lo sucedido en Tambora cambió el clima mundial. Él visitó la Galería de Arte Tate en Londres para conseguir alguna fotografía del año de 1816. Estas acuarelas de William Turner pintadas en ese año
Sugieren que 1816 fue un año inusual en todos lados, incluyendo en Inglaterra. Excepcionales atardeceres rojos son efectos típicos luego de una erupción volcánica. Podemos ver que el color rojo está muy realzado, que es lo que esperaba ver de un volcán tan grande como Tambora, el cual produjo una erupción masiva de escombros y cenizas. Además, es compatible con otros reportes de erupciones volcánicas en la historia. La búsqueda por evidencias de un cambio climático en el año de 1816 comenzó en el archivo de los diarios británicos. En ese año existían muy pocos diarios, los cuales no cubrían realmente lo que sucedía en el resto del mundo. Este es de Nueva Inglaterra, en donde se informa que en los Estados Unidos se reportaron extensos incendios forestales y heladas severas al mismo momento. Cuando pasé la página encontré un reporte meteorológico de una persona en Boston que decía que los meteorólogos debían esperar bajas temperaturas, fuertes vientos y condiciones meteorológicas en general. Aquí podemos ver las temperaturas heladas que dañaron todas las siembras de Nueva Inglaterra a finales de septiembre, lo cual causó la temporada de cosecha más corta de la historia. Estas son solo dos piezas del rompecabezas, porque el clima es global, así que debo conseguir tantas piezas del rompecabezas como sea posible. Michael utilizará estos datos para construir mapas del clima mundial, que serán los primeros que medirán la extensión del impacto de la erupción en 1815. En Indonesia, Haraldur fue forzado a retrasar la búsqueda de los cuerpos de la gente que murió aquí. Desde su llegada, ha habido una serie de temblores que podrían ser señal de una nueva erupción. Desde que la erupción de... Es realmente asombroso que ningún equipo científico haya entrado antes a la caldera de Tambora. Una de las principales razones ha sido la logística. Es bastante difícil llegar hasta allí. La escalada puede tomar una expedición de 5 días. Junto a Haraldur está Lou Abrams, quien es geofísico, Igan Sutawithaya, quien es vulcanólogo, y no menos de 25 habitantes de la zona. El borde del volcán es de 2.8 kilómetros de alto. Pero antes de la erupción, Tambora era aún más alto. Con más de 9.3 kilómetros de altura, era la montaña más alta en Indonesia. La causa de la erupción fue una cámara repleta de piedra fundida. El magma está todavía allí, a 6.3 kilómetros debajo del borde del volcán. En 1815, un movimiento de la Tierra provocó que la presión en la cámara aumentara. Tambora creció por varios kilómetros y luego estalló, expulsando hacia el cielo cenizas calientes a casi 40 kilómetros de distancia. Indonesia fue una vez colonia holandesa. Una imagen de lo que sucedió luego puede ser encontrada en informes raros y de primera mano, archivados en los Países Bajos en el Instituto de Estudios Asiáticos. Bernice de John Burns ha pasado muchas horas cotejándolos. Es un poco difícil imaginar lo que sucedió. Fue un gran desastre. Creemos que el número de víctimas fue al menos de 120,000 personas. Algunos de los informes sugieren que esta cifra representa el 90% de la población de la isla. La cantidad de muertes en pueblos aledaños es un misterio. Pero Bernice localizó un diario de un testigo involuntario de una isla cercana llamada Java. John Crawford era un funcionario inglés ubicado en Surabaya al momento de escuchar el sonido del fuego de un cañón. Crawford asumió que el ruido provenía de algún tipo de guerra naval. Incluso Surabaya permaneció en las tinieblas por 3 días. En la tarde del tercer día,
todo estaba oscuro. John se encargó de todos sus negocios a la luz de las velas. Un día después, comenzaron a caer cenizas. John Crawford no lo sabía, pero fue testigo de la erupción volcánica más grande de la historia. Y él estaba a 643 kilómetros de distancia. 190 años después, Haraldur y su equipo están cerca de la fuente de la erupción. Ellos acamparán cerca del borde de la caldera y comenzarán a hacer los descensos a primera hora del día. Allá arriba, cerca de las nubes, todo calor se desvanece con el sol. Pero hay un resplandor de entusiasmo en el campo. Haraldur es una de las pocas personas que ha bajado dentro de esta caldera. La cámara del magma está todavía bajo el piso del cráter y debido a los terremotos recientes es impredecible lo que sucederá. Las erupciones pueden suceder en el piso de la caldera sin que nadie se percate de ello. Eso lo sabemos, ya que ha sucedido anteriormente en 2 oportunidades. De repente todo lo que se puede ver es flujo nuevo de lava que nadie ha podido registrar. Así que tenemos que monitorearlos para poder establecer las condiciones del volcán. Haraldur e Egan han llegado al borde del cráter. ¡Cielos! ¿No es increíble? Mide 8 kilómetros de ancho y tiene 5.4 kilómetros de profundidad. Es el cráter volcánico más profundo del mundo. Haraldur calculó cuánto magma debió haber sido lanzado a la atmósfera para crear este cráter. El volumen de magma y residuos de rocas que salieron del volcán fue algo indescriptible. Pero si comparamos que la erupción del Vesubio produjo 6 kilómetros cúbicos, la del Krakatoa produjo 10 kilómetros cúbicos, esta es la mayor cantidad. Esta se lleva el premio mayor como la más grande explosión de toda la historia. La explosión fue equivalente a 3 millones de bombas como la de Hiroshima. La caldera luce más peligrosa que cuando Haraldur entró por última vez, lo que hace más importante el hecho de que baje ahora. ¿Oíste eso? Mira eso. ¿Puedes verlo? No puedo verlo, pero puedo oírlo. Sí. Ten mucho cuidado, no sé qué provocó eso, pero tenía un buen tamaño. No importan las rocas voladoras. Haraldur debe bajar hasta el piso del cráter. Le tomará medio día para llegar allí. A medio planeta de distancia, los Alpes suizos fueron especialmente golpeados por el terrible verano de 1816. Entre los testigos de las condiciones desoladas de ese año está Mary Shelley, una de las escritoras perteneciente a un grupo que visitaban a Lord Byron en el lago Ginebra. Cualquier actividad al aire libre fue arruinada por el tiempo atroz. Vamos a hacerlo rápidamente. Sí, vamos. No había mucho que hacer para un escritor sino permanecer adentro y escribir. Una noche especialmente amarga, Mary tuvo un sueño y escribió un cuento de fantasmas dando a luz al monstruo creado por el hombre llamado Frankenstein. Pero ¿qué tan monstruoso fue el clima suizo en 1816? Las investigaciones hechas por Michael Chenoweth lo guían hasta un experto en la historia de los cambios climáticos llamado Christian Pfister. ¿Qué tan malo fue el clima en ese verano? Fue el verano más frío de los últimos 500 años. Nevaba casi cada semana. ¿En serio? Hacia los valles las uvas nunca maduraron y las papas tenían que ser sacadas de la nieve. Tampoco pudieron madurar. No lo hicieron. Con los
valles desolados y con una temporada de cosecha tan corta, Suiza estaba particularmente vulnerable. Todas las siembras se perdieron al mismo tiempo. Y esto produjo en la población un efecto negativo, al ser incapaces de acceder a otro tipo de alimentos. Si las personas no podían costearse la comida, ¿estos terminaban desnutridos? Si ellos tuvieron que utilizar sustitutos como el pasto o la carne descompuesta de algunos animales, pero si la gente comía este tipo de carne, se ponían realmente muy enfermos. Por supuesto, fue la gente pobre y sin hogar la que sufrió más. En ese verano cruel, la única forma de comer era robando. Incluso los granjeros que poseían tierras sufrieron. La gente tenía suerte si había cosechado lo suficiente para alimentarse a sí mismos. De hecho, la venta de alimentos era imposible. Lo que una vez fue un robo insignificante, llegó a convertirse en el peor crimen posible. Los ladrones de alimentos fueron decapitados en público. Un viajero suizo describió las escenas crueles en las granjas donde estos trabajaban. El hambre se les notaba en sus rostros. El hombre estaba en un estado terrible. La cabeza estaba sostenida por sus codos. Estaba demasiado enfermo para trabajar. Pero no todos se sentaban en casa a esperar la muerte. Los trabajadores despedidos de las granjas, las viudas y niños abandonados, inundaron los pueblos más grandes. Un testigo ocular en Saint-Gallen escribió acerca de las calles repletas de prostitutas, mendigos, ladrones de carteras y maleantes que atacaban a cualquiera con dinero. Muchos historiadores argumentan que esto fue causado por el caos al final de las guerras napoleónicas, pero Christian Pfister cree que el repentino cambio climático no ha sido tomado en consideración. Con solo darle una mirada al tamaño del piso del cráter de Tambora, que tiene unos 38 kilómetros cuadrados, se puede tener una idea de cuántas cenizas debe haber lanzado a la atmósfera para bloquear el sol. Allí abajo, Haraldur está rodeado por una pared de más de 1.200 metros de altura. Sus capas se pueden leer como las páginas de un libro. Cada una de ellas es una impresión de una erupción pasada. La más grande es la capa superior, que corresponde a la explosión catastrófica de 1815. La caldera está rodeada por aberturas humeantes por donde se escapan los gases que están dentro de la Tierra. El olor a huevos podridos y a dióxido de azufre es agobiante. Hay mucho más actividad hidrotérmica en la caldera de la que había antes. Existe una neblina en las aberturas hidrotérmicas que ahora llena el interior de la caldera con una nube de humo. Esto indica que el magma está probablemente mucho más cerca de la superficie de lo que estaba cuando vine hace 16 años. Esto aquí es realmente blando y caliente. Espero no hundirme en el barro fundido. Está hirviendo debajo. La presión en la cámara del magma está incrementándose claramente. El peligro no es inminente, pero eventualmente estallará de nuevo. Haraldur ha calculado que el monte Tambora catapultó más de 200 millones de toneladas de azufre a la atmósfera. La columna de la erupción debido a la explosión habría llevado estos a casi 48 kilómetros de altura. En la estratosfera, los químicos formados por diminutas partículas son llamadas aerosoles, los cuales produjeron una barrera que desviaron los rayos del sol. Le tomó meses a los vientos de gran altitud arrastrar a los aerosoles desde el Ecuador hasta el resto del planeta. El efecto en el hemisferio norte fue notado por primera vez en 1816, cuando la calidez de la primavera nunca llegó. Los aerosoles gradualmente descendieron a través de la atmósfera hasta llegar a los niveles en que pudieron ser eliminados por la lluvia. El frío se mantuvo por varios años, pero en 1816 fue peor. El clima en Norteamérica enloqueció.
Entre los registradores de datos de esa época estaba el expresidente Thomas Jefferson, el cual tomó las lecturas diarias de un termómetro por todo el verano. Como era un observador meticuloso de la naturaleza, notó una combinación desastrosa de sequía y severas nevadas. Las cosechas nunca germinaron. Los becerros y corderos recién nacidos murieron y aquellos que sobrevivieron no podían ser alimentados. En Nueva Inglaterra y Canadá, muchos granjeros se vieron arruinados y hacia el norte el hielo nunca se derritió. Una persona en Labrador describió los cambios como la revolución del clima. Los barcos llegaron con suministros, les tomó días e incluso semanas para abrirse camino entre el hielo. En 1816 había más de 321 kilómetros de costa y aún así los barcos tuvieron problemas para llegar y las personas estaban desesperadas por obtener sus suministros. Ahora, Haraldur puede concentrarse en encontrar los restos de las personas perdidas de Tambora. Muchos locales apenas recientemente se han asentado en la zona y han mostrado un pequeño interés en el hallazgo de los restos. Pero Osman, un líder de la aldea, ha traído al equipo hasta un desfiladero donde él encontró restos de cerámica. En esta cuesta áspera podría ocultarse una nueva Pompeya. Ha estado en mi mente por muchísimo tiempo la idea de conseguir potencialmente los restos de las personas que encontraron la muerte durante esta erupción catastrófica. La cantidad de 117,000 personas muertas por esta erupción en la vecindad inmediata es realmente impactante. Es el número de víctimas fatales más grande que se haya registrado en alguna erupción volcánica en el mundo. En este sitio, una comunidad de 10,000 personas podría estar sepultada. Antes de que comience cualquier excavación, el equipo necesita mejor evidencia que unos restos de cerámica. Eso es muy bien. Utilizando una máquina de radar de tierra, Lou Abrams puede detectar restos de edificaciones que los pueden guiar a los restos humanos. Así es, puedes ir más rápido. Aquí hay buena información, chicos. Esto no es lava cubriendo el suelo. Tambora no era esa clase de volcán. Esta fue como la erupción del Vesubio, la cual destruyó a Pompeya. Cuando este estalló, sumergió a las personas bajo avalanchas de ceniza muy caliente y torrentes piroclásticos. Los torrentes piroclásticos son corrientes de partículas calientes de cenizas, piedrapomes y cristales que caen del volcán, desplazándose a una velocidad de hasta 200 kilómetros por hora, carbonizando cualquier objeto o persona que consiga en el camino. Definitivamente esta no es una ladera natural. Pareciera que fue allanada. Bien, deténganse allí. Y luego, allí está. Aparece en el radar una estructura de alguna clase. Pareciera una estructura, sí, eso parece. Una hondonada podría ser un buen lugar para cavar. Lluvias torrenciales han llevado el material piroclástico a una profundidad de apenas unos pocos metros, por lo que Haraldur tiene suerte. Hay un material carbonizado muy grande aquí y es un material que claramente se ha encogido y trabajado por el hombre, por lo que no es un viejo pedazo de árbol carbonizado. Posiblemente sea la parte de una casa. Juzgando el tamaño del material, pienso que esto es una estructura significativa que está apenas en la arena y en la piedra pómez. Hay algunos fragmentos de piezas de vidrio y cerámicas que nos dan una idea de que en este lugar podríamos hacer una excavación. Quizás sea en este lugar. En la oficina de registro público en Londres, Michael Chenoweth tiene una nueva pista. Una fuente de datos sin revisar del clima mundial recogidos día a día desde el año 1800. Es una data segura e ideal para el análisis científico. Él estuvo revisando los registros navales de la Armada inglesa y al revisar los primeros datos dio con el premio máximo. Verano de 1816. En el HMS Inconstante, cada día exactamente a mediodía, el señor James Lucas y su primer oficial se encuentran en la cuarta plataforma para tomar una lectura del sextante de su posición. Ellos están lejos de la costa africana occidental, llevando a cabo una misión antiesclavistas.
La posición del barco es registrada cuidadosamente junto a los boletines meteorológicos tomados en intervalos regulares a lo largo del día y la noche. Luego de casi 200 años, el registro resurge como un estudio invaluable sobre el cambio del clima. A las 6 hubo grandes vendavales en el mar. A las 9 el viento cambió de repente alrededor del noroeste, haciendo pesado el paso por el mar. A las 9:30 el bote de emergencia fue barrido de la plataforma. Lo que Michael ha descubierto es una estación móvil meteorológica. Tiene las lecturas exactas de la temperatura, los patrones del viento y las lluvias caídas en cada parte del viaje. La travesía del Inconstance es apenas el comienzo. Los mismos fenómenos sucedían en barcos que navegaban por todo el mundo. Al utilizar estos registros, Michael será la primera persona en producir un modelo del clima de todos los océanos en el año de 1816, comparándolos también con los registros obtenidos de otros años. Hay abundancia de datos, lo cual es increíble. Cada 2 a 4 horas parecen estar registradas en este documento. Las lecturas de la temperatura son todo lo que necesito porque son exactamente de ese año. Y porque este barco navegaba en el trópico, lo que es excelente. Tomó 4 semanas de excavación, pero Haraldur e Egan han descubierto una casa entera. Ellos encontraron la primera prueba de la población perdida de Tambora. Quizás eran personas ricas. Algunos ornamentos y joyas comenzaron a surgir. Lo anotaré. Hay cacerolas hechas de cobre y fragmentos de telas, posiblemente de seda. Hay porcelana y finos cristales, lo cual indica que las personas de Tambora, en lugar de vivir en el aislamiento, debieron haber comercializado con China y con la India. Una conmovedora imagen emerge de esta próspera comunidad, ya que muy poco se sabe acerca de las personas que vivieron aquí. Pareciera que fueron un claro grupo cultural con su propio idioma y estilo de vida. Se dice que hicieron dinero como criadores de caballos. La erupción los aniquiló sin dejar a nadie que pudiera contar su historia. Pero a 40 kilómetros de distancia, al otro lado del volcán, existe otra comunidad con unos cuantos sobrevivientes, incluyendo al Rajá de Sangar. Él contó la historia de su pueblo a un oficial británico en un documento que aún existe. Esta es una pieza realmente invaluable porque este documento contiene las palabras del Rajá de Sangar, convirtiéndose así en el único testigo confiable que tengamos. Eran alrededor de las 7 y 3 diferentes columnas de fuego emergieron cerca de la cúspide de la montaña de Tambora. En poco tiempo, toda la montaña parecía como si fuese una masa de líquido flamante extendiéndose en todas direcciones. Es un documento que ayudó a Haraldur a tener una imagen de lo que sucedió el 10 de abril de 1815. Lo que el Rajá vio fue una feroz columna de fuego que emergía del volcán a una gran altura y bajando en cascada formando 3 grandes ríos de flamante material a los lados del volcán. Debe haber sido terrible verlo porque estos ríos venían directo a Sangar. La villa fue destruida casi por completo. El Rajá debió ver cómo las personas, los árboles y las casas eran devoradas como en un torbellino. Creemos que esa descripción de un torbellino que devoraba las casas y las destruía es de hecho el fenómeno que ocurre en el clímax piroclástico, en el cual se destruye todo lo que esté a su paso. La lluvia radiactiva de la erupción cubrió la isla con una manta tóxica de hasta 3 metros de profundidad. Las pocas personas que escaparon de una muerte instantánea murieron luego de hambre. Las cenizas inundaron a la costa, matando a cualquier forma de vida acuática, por lo que esa fuente de alimentos también se perdió. La tierra era infértil. No habría otra cosecha de arroz por los próximos 5 años.
ricos o pobres. Al final no hubo diferencia. La familia del Rajá de Sangar fue duramente golpeada. Su hija murió de hambre. Si consideramos que él debió ser una de las personas más saludables del lugar y también fue afectado, eso nos indica la gran contaminación que allí se produjo como consecuencia de la explosión. La mayoría de la población de Sumbawa y de las islas cercanas murieron en el apocalipsis. Murieron muchos más que en cualquier otro evento volcánico. Muchas personas salieron de la isla al venderse ellos mismos a los comerciantes. La gente incluso vendió a sus hijos a cambio de conseguir arroz. Tambora había iniciado una crisis mundial de alimentos. En Suiza, al igual que en otros lugares, la gente se fue desvaneciendo cada día más. En Suiza, no fue sino hasta enero de 1817 cuando una muerte prematura fue oficialmente atribuida a la hambruna. Hasta ese momento, este hecho había pasado inadvertido, por lo cual es casi imposible calcular cuántas muertes ocurrieron a causa de las cosechas perdidas. Es difícil calcular cuántos murieron de hambre, porque uno no muere por el hambre, sino por las enfermedades que se asocian a la poca resistencia que tiene el cuerpo por la falta de los nutrientes. Es así como mueren. Por ejemplo, en el pueblo suizo de Appenzell, el número de muertes se duplicó de 5.000 en 1815 a 10.000 en 1816. En un solo pueblo, 5.000 personas pudieron morir de hambre y Appenzell no fue la excepción. Por toda Europa, el número de muertes era dramático. Fue una enorme cantidad de población. Calculo aproximadamente que fueron cientos de miles en Europa. Haraldur e Igan, con 7 semanas en la excavación, están al borde de un importante descubrimiento. La primera terrible evidencia de cómo murieron estas personas. Esto puede ser un residuo de diente. Y un fragmento de una mandíbula. Tiene unos 5 dientes en ella. Sí. Sí, hay más restos aquí. Mira, una mandíbula completa. Igan, tenemos un esqueleto completo. Este es el cráneo. Sí. Y la mandíbula. Así es. Aquí tenemos las vértebras. Por favor, pásame la brocha. Sí. Haraldur ha descubierto los primeros restos humanos que han estado aquí por 200 años, pertenecientes a la tribu perdida de Tambora. Sí, sí. Es una cosa emocional el encontrar gente que sabemos que murió de esta manera tan terrible debido a esta devastadora erupción. Sí, sí. Inmediatamente, la posición del cuerpo les da una pista de lo que estas personas estaban haciendo justo antes de la erupción y qué tanto miedo le tenían al volcán. Por supuesto, la gente se sintió amenazada por la erupción, pero aparentemente no lo suficiente como para intentar huir y escapar, porque ellos no tenían idea de que serían devorados por un río de fuego de miles de grados centígrados en un instante. Junto al cuerpo hay 2 botellas de vidrio que quizás este individuo estuvo sosteniendo al momento del impacto. Ellas demuestran cuánto calor estuvo involucrado. No solo está el vidrio roto, sino que está derretido, lo que nos hace pensar que había suficiente calor como para derretir o suavizar el vidrio. Creemos que había unos 1000 grados centígrados. Ser devorados por una explosión piroclástica es increíblemente caliente. Fue el destino de las primeras personas en ser afectadas por Tambora. Pero ahora sabemos que la matanza no se detuvo allí.
El seguimiento hecho por Michael Chenoweth sobre los registros navales lo demuestran. Él construye una base de datos sobre el estado de los océanos en 1816 y por primera vez sobre el trópico. Ese año, el patrón de los vientos pareció producir muchos más huracanes en el Atlántico. El 8 de octubre, el Inconstance estuvo atrapado en una violenta tormenta. El capitán Io ordenó lecturas de los termómetros cada 2 horas, produciendo páginas de mediciones, las cuales fueron utilizadas en el proyecto de Michael. Nadie antes había producido mapas detallados del clima mundial para 1816, cuando el clima mundial cambió. Es un trabajo gigantesco. Los libros de registros no solo tienen datos de la temperatura, sino tienen datos de los eventos y del clima que fueron registrados en un periodo de cada 2 horas. Así que por un solo día, para un solo barco, tenemos bastante cantidad de información. Tenemos 65.000 observaciones sobre la temperatura de la ruta principal que va desde Inglaterra, India y China. En Tambora, Haraldur ha conseguido a una segunda víctima. Según la posición que ésta tenía, puede determinar cómo esta persona murió, lo que le ayuda a seguir dándole forma a la historia. Este es el segundo cuerpo que encontramos en el lugar. Está justo fuera de la casa, hacia el lado occidental. Era una persona que posiblemente salía de la casa en busca de un refugio detrás del edificio, pero que fue aniquilado instantáneamente en la oleada piroclástica. Lo que tenemos aquí es un cuerpo totalmente carbonizado, mucho más de los que he visto en cualquier erupción que haya estudiado. Por ejemplo, en la Pompeya. Esto forma parte del cráneo. Solo quedan fragmentos. Luego tenemos parte del tórax. Pueden ver las costillas en este lado y aquí la columna vertebral, lo mismo se observa en este lado. Finalmente aquí tenemos restos del fémur, al igual que estos depósitos carbonizados de la oleada. Instantáneamente, los cuerpos humanos se carbonizaron. La temperatura dentro de estas avalanchas piroclásticas alcanzan los 1093 grados centígrados. La experiencia de Haraldur en Pompeya y en otros lugares le dice que estas personas estuvieron sujetas a mucho calor más rápido que en cualquier otra erupción. Los descubrimientos en la villa de Tambora me recuerdan bastante a lo que observé en Pompeya. La forma en que murieron estas personas son virtualmente idénticas, con la diferencia de que aquí las temperaturas fueron más altas a las que hubo en la oleada piroclástica de Pompeya. Este lugar es el primer monumento a los habitantes de Tambora. Tenemos que recordar que solo estamos viendo una sola casa de la villa entera, que quizá tenía una población alrededor de los 6 a 10.000 habitantes. Una villa que quizá albergaba la casa del Rajá o del rey de Tambora, el cual estamos seguros de que vivía en un palacio. Este todavía está por descubrirse dentro de los depósitos del volcán. Ahora él podrá decirnos cómo el rey y sus súbditos respondieron al ataque del volcán y cómo murieron. Aquí en la cocina se encontraba una persona al momento de la erupción. Probablemente una mujer que quizás estaba cocinando alguna comida al momento de quedar atrapada en la oleada piroclástica, la cual la lanzó a los aires matándola inmediatamente junto a las herramientas que se encuentran en la cocina. A la vez otra persona, quizás su esposo, corrió afuera buscando refugio en el lado oeste del río, debajo de la oleada piroclástica. Luego encontramos este cuerpo en el centro de la casa, totalmente calcinado al momento de la oleada piroclástica. Antes de 1815, el volcán de Tambora estuvo amenazando con hacer erupción por muchos años. Así que el 5 de abril, cuando la montaña hizo erupción por primera vez, la gente lo tomó como algo ya usual. Incluso cuando las cenizas comenzaron a caer, los habitantes no lo tomaron como una razón para salir de casa.
Luego de 5 días, una explosión mucho mayor, con una columna de erupción de 48 kilómetros de alto ocurrió, la más grande que se haya visto. A la gente solo le quedaba 4 horas de vida. La gente quizás se preguntaba, ¿será que las cosas mejorarán o empeorarán? Bueno, ellos lo descubrieron cerca de las 10 de la noche del 10 de abril, cuando el estilo de la erupción cambió dramáticamente. La gigante columna de cenizas y humo colapsó. Una oleada piroclástica bajó a un lado de la montaña, viajando a 160 kilómetros por hora, destruyendo todo a su paso. El desastre repercutió por todo el globo. La repercusión mundial es ahora más clara gracias al descubrimiento de los registros navales de Michael Chenoweth. Ahora se puede ver exactamente por primera vez cuánto cayó la temperatura a través del planeta y precisamente cuál fue la parte del mundo donde la helada fue más severa. Él descubrió que el promedio de caída de la temperatura global fue de menos 16 grados centígrados. En algunos otros lugares, la caída fue mucho más drástica. En el verano de 1816, las temperaturas pasaron de normal hasta llegar a los menos 12 grados centígrados. Suiza estaba cerca del centro, pero esto ocurrió desde Irlanda, pasando por Inglaterra, a través de Benelux y todo el sudeste. Las zonas azules muestran dónde las heladas fueron más severas. Por primera vez, podemos observar que Tambora afectó los océanos y los trópicos, así como Europa y Norteamérica. Casi todo el mundo experimentó el cambio climático. Era más frío de lo que puedas imaginar. Las temperaturas en partes de Europa y particularmente en Canadá eran más bajas de lo que podamos haber registrado en los documentos modernos. Eso superó cualquier registro. No hemos conseguido nada en los registros modernos que se asemeje a esa época. En tiempos del calentamiento global, la investigación de Michael tendrá un gran impacto. Podrá ayudar a climatólogos a calcular cuántos cambios son causados por eventos naturales y cuántos por la humanidad. Creo que el tema de las relaciones entre humanos y la naturaleza llegará a ser parte importante de la historia del siglo XXI. Otro punto importante surge de las revelaciones hechas por Harald Durr sobre Tambora. Esa no será la primera erupción de ese volcán y de seguro no será la última. Yo me siento realmente humilde al estar en presencia de estos restos, los cuales me recuerda cuán pequeños somos en relación a las fuerzas violentas de la naturaleza. Pienso que aquí estamos, viviendo nuestras vidas, pero el volcán estará por millones de años y hará erupción una y otra vez con resultados devastadores. Doblado al español en Lip Sync Audio Video.